llevan armando catástrofes desde hace 81 años. Dos personajes simples bastaron para dejar una huella importante en el mundo de los dibujos animados. Como toda serie longeva, pasó por manos de diversos escritores y animadores, y así como tuvieron momentos de gloria, también pasaron por momentos oscuros que nadie quisiera recordar. ¿Qué rayos es eso? Hoy, en Learn Scovani, Tom y Jerry, un repaso sobre la historia de estos carismáticos personajes, antecedentes, inicio, edad dorada, cambios, evolución hasta la actualidad. El origen de este conocido dúo de personajes se remonta a finales de la década del 30, de la mano de dos animadores que años posteriores se volverían muy populares en el mundo de la animación. ¿Quiénes son estos sujetos? Tenemos por un lado a Joseph Barbera. Nació en 1911 en Manhattan y es una persona que demostró interés por el arte a muy temprana edad. En la Gran Depresión, Barbera intentó convertirse en caricaturista de una revista, pero no tuvo éxito. Eventualmente, consiguió un trabajo en un banco donde promocionaba sus dibujos. Barbera incluso le envió una carta al mismísimo Walt Disney para obtener algunos consejos de animación de su parte. Sin embargo, Disney le respondió que lo llamarían cuando él estuviera en Nueva York, lo cual nunca pasó. Te has hecho de un poderoso enemigo hoy, amigo mío. Barbera había sido contratado por varios estudios en esos años, de los cuales podemos mencionar a Fleischer Studios, Van Beuren Studios y Terry Toons. Barbera quería conseguir un mayor sueldo, por lo que dejó Terry Toons y Nueva York en 1937 para trasladarse a California. Ahí se incorporó al equipo de animadores de la Metro-Goldwyn-Mayer, y en ese estudio es donde conoció a su compañero para la creación de Tom y Jerry. Por otro lado, William Hanna nació en 1910 en Melrose, estado de Nuevo México. El fin de los años 20 y principios de los 30 fueron muy difíciles para los habitantes estadounidenses, pues una crisis financiera azotó a la población. Debido a esto, Hanna abandonó sus estudios universitarios de periodista e ingeniería estructural para conseguir un empleo. Trabajó como ingeniero en la construcción de un teatro en Hollywood, pero por la crisis económica fue despedido. Por lo tanto, un novio de una de sus hermanas lo animó a conseguir una oportunidad laboral en la compañía de Pacific Title and Art, que producía intertítulos para filmes. Finalmente lo consiguió y fue ahí donde empezó a sobresalir su talento para dibujar. Por consiguiente, en 1930 comenzó a formar parte del estudio de Hugh Harman y Rudolph Ising, responsables de dibujos animados como Looney Tunes y Merrie Melodies. Hanna carecía de formación en materia de animación, no obstante, eso no le impidió encabezar el departamento del coloreado del estudio. Su labor fue más allá de solamente colorear los dibujos. También escribió algunas letras de las canciones que sirvieron como temas de apertura y cierre de los programas. Por otra parte, debido a problemas de presupuesto, Harman y Ising decidieron prescindir de Pacific Title and Art. Sin embargo, el dúo de animadores continuó haciendo dibujos animados pero de forma independiente para la Metro-Goldwyn-Mayer, y en 1933 Hanna optó por seguir colaborando con ellos. En 1936, Hanna dirigió su primer dibujo animado, To Spring, que formó parte de la colección Harman Ising Happy Harmonies. Entonces, Metro-Goldwyn-Mayer decidió acabar con su asociación con Harman y Ising al año siguiente y empezó a producir sus propios dibujos animados, donde Hanna se convirtió en uno de sus primeros empleados. En 1938 y 1939 trabajó como director de la serie Captain and the Kids. No obstante, la serie no tuvo mucho éxito y Hanna fue reasignado como guionista del estudio. El escritorio de Hanna estaba justo al lado del de Barbera, y así, con el tiempo, ambos coincidieron que podían colaborar en algunos proyectos juntos. Para 1939, Hanna y Barbera ya formaron una sólida sociedad. En ese entonces, también trabajaron junto al director de animación Tex Avery, conocido por ser el creador del Pato Lucas y Bugs Bunny para Warner Bros., así como también fue director de Droopy para la Metro-Goldwyn-Mayer.
A finales del 39 dirigieron y escribieron su primer corto animado sobre un gato y un ratón, Puss Gets the Boot, un corto animado sobre un gato gris de nombre Jasper que intenta atrapar a un ratón de color marrón llamado Jinx. Finalmente el corto se estrenó el 10 de febrero de 1940 en los cines. Este dibujo animado llegó a ser nominado a un Oscar en la categoría de mejor cortometraje animado. Sin embargo, perdió ante otra producción de la Metro-Goldwyn-Mayer, The Milky Way. Podemos notar que en los créditos del cortometraje figuró el nombre de Rudolf Ising. Sin embargo, él realmente no colaboró con el corto. En ese entonces, Hannah tenía deseos de volver a trabajar con él, ya que él era muy leal. Por otra parte, Fred Quimby, el productor, quería tener más diversidad en sus trabajos, por lo que decidió no realizar más dibujos animados sobre un gato y un ratón. Pero Hanna-Barbera ignoraron su decisión, por lo tanto desarrollaron aún más el concepto del gato y el ratón. Afortunadamente, Quimby cambió de opinión y dejó al dúo continuar con su idea. Desde 1928 hasta mediados de los años 60 fue una gran época de la animación estadounidense. Grandes y populares personajes de dibujos animados surgieron de esta era dorada: Mickey Mouse, Bugs Bunny, Pato Lucas, Pájaro Loco, Betty Boop, Pato Donald, Droopy, entre muchos más. De este periodo salieron también Tom y Jerry, quienes gozaron de su mejor época desde 1939 a 1957, donde Hanna-Barbera produjeron 114 cortos animados de los personajes domésticos. 7 de ellos ganaron un premio Oscar, empatando con Silly Symphonies de Walt Disney como la serie animada con más premios. Como dato curioso, Fred Quimby siempre fue el que recibió los premios. Nunca fueron invitados a recibir ni dirigir unas palabras ni Hanna ni Barbera. Ahora, ¿de dónde surgió el nombre Tom y Jerry? El dúo de animadores realizó un concurso en el estudio para darle al gato Jasper y al ratón Jinx nuevos nombres. La sugerencia ganadora fue la de John Carr, animador del programa, quien sugirió llamar a los protagonistas Tom y Jerry. ¿Recuerdan que Barbera trabajó en varios estudios de animación? Bueno, él estuvo en Van Buren Studios, lugar donde existió otro dúo de personajes llamados Tom y Jerry. No obstante, estos no eran animales domésticos, sino que eran personas. Duraron desde el 31 hasta el 33, y el nombre de este dúo se cambió a Dirk y Jerry para evitar confusiones. Sin embargo, hoy en día se los considera como el Tom y Jerry de Van Buren. La primera vez que apareció este dúo como Tom y Jerry fue en su segundo cortometraje que se estrenó en 1941, The Midnight Snack, mientras que el primer cortometraje que ganó uno de los 7 Oscar fue The Yankee Doodle Mouse, que poseía una trama basada en la época bélica. Y recordemos que hace tiempo inició la Segunda Guerra Mundial. En estos años, la animación estadounidense hizo lo posible para hacer todo tipo de propaganda antinazi y antifascista en sus dibujos animados. Durante el transcurso de los años 40, Tom sufrió unos cambios cuando hablamos de su diseño. Al principio presentó varios detalles como el abundante pelaje y también los gestos faciales muy marcados, lo cual fue reducido para facilitar el trabajo en la animación. No se puede decir lo mismo de Jerry, pues no sufrió ningún cambio notable. También la serie de cortos se volvió más rápida y energética gracias a una buena inspiración de Tex Avery, quien se unió al estudio en 1942. La trama de cada episodio era básicamente la misma: la eterna pelea entre el gato y el ratón. Sin embargo, Hanna-Barbera lograron variaciones de esta sinopsis para que el público pueda disfrutar de sus locuras sin cansarse. Si bien Tom y Jerry gozaron de una buena popularidad, al igual que otros dibujos animados de los años 40, 50 y 60, fueron duramente criticados por mostrar un contenido políticamente incorrecto. Fueron tildados de racistas al presentar a sus personajes con la cara negra al recibir una explosión. Por ejemplo, el primer corto que ganó el Oscar. En ese episodio, Tom inspecciona una tetera y esta explota. Esto provocó que el gato tenga la cara negra. Además, uno de los personajes de la serie, la dueña de Tom, representó un estereotipo racial. Pero aparte del racismo, si algo siempre fue polémico fue su excesiva violencia. Ellos, literalmente, se mataban con de todo. Armas de fuego como pistolas, escopetas,
escopetas, bombas también. Asimismo también había golpes a mano limpia, con martillos igualmente, utilizaron espadas, hachas y cuchillos. Constantemente tuvieron que vivir con la crítica por este tipo de acciones. Fueron 17 años memorables e incontrovertibles para los célebres Tom y Jerry, y a pesar de que la serie logró mantener cierta popularidad en los 50, el presupuesto escaseó y el cine comenzó a tambalear en sus ingresos ante el enorme crecimiento de la televisión. En un intento de competir, Metro-Goldwyn-Mayer decidió que todos sus cortometrajes se realizaran en el formato de pantalla panorámica CinemaScope. Touché Pussycat fue el primero de Tom y Jerry en estrenarse en este formato en el mes de diciembre de 1954. Sin embargo, el estudio notó que sería más rentable volver a lanzar antiguos dibujos animados que hacer nuevos, y es así como los ejecutivos deciden cerrar el estudio de animación. Esto dejó sin empleo a muchos trabajadores, incluyendo a Hanna-Barbera, que, debido al retiro de Fred Quimby, se habían hecho cargo de la división animada. El estudio finalmente cerró en 1957 y el último cortometraje de Tom y Jerry con Hanna-Barbera en esta era fue Todd Watchers, estrenado el 1 de agosto de 1958. Es acá cuando El gato y el ratón comenzaron a cambiar constantemente de estudios, escritores y animadores. Al cerrar el estudio de animación de Metro-Goldwyn-Mayer, los creadores de Tom y Jerry, Hanna-Barbera, fueron a formar su propio estudio de dibujos animados, Hanna-Barbera Productions, donde formarían parte trabajadores también despedidos de la compañía. No vuelvo a ser tan bocón. Durante esta década son sus series las que destacaron y marcarían un modelo a seguir durante los años venideros. Es en esta época que nacen Los Picapiedras, Los Supersónicos, Scooby-Doo, Don Gato y su pandilla. Aparte, también se dio el nacimiento de la Pantera Rosa, y del otro lado del mundo, Astro Boy obtiene una gran popularidad en el extranjero e introduce a nivel global la estética del anime. Pero ¿qué hay de Tom y Jerry? Resulta que no tuvieron nuevas aventuras hasta 1961, donde la Metro-Goldwyn-Mayer decide revivirlos para producir nuevos cortometrajes. Sin embargo, esto no ocurrió en Estados Unidos, sino que la compañía contrató a un estudio de animación europeo llamado Rembrandt Films para crear 13 nuevos cortos de Tom y Jerry en Praga, capital de Checoslovaquia. ¿Y quién fue el encargado de dirigir a nuestro dúo favorito? Jim Deitch, el cual dirigió todos los cortos y escribió la mayoría de ellos, mientras que William Snyder fue el productor de todos ellos. Antes de tomar a Tom y Jerry, Jim Deitch trabajó en el estudio de animación de United Productions of America y fue director creativo de Terry Toons, donde creó personajes como Sidney el elefante y Gastón le Crayón. Cuando llegó a Rembrandt Films, financió Munro, un corto animado que él quería hacer. But the doctors were too busy drafting a famous ball player to even notice him. Por lo que tuvo que trasladarse hasta la capital de Checoslovaquia. Originalmente se iba a quedar unos 10 días, pero se quedó en Praga luego de conocer a quien sería su esposa. Aparte de trabajar en Tom y Jerry, también dirigió a Popeye para la televisión. Deitch afirmó que no era fanático de las caricaturas del gato y el ratón. Pensó que eran innecesariamente violentas. No obstante, cuando tuvo que trabajar en la serie entendió que la gente no se tomó en serio la violencia y todo fue simplemente una parodia de emociones humanas exageradas. Él percibió ciertas raíces bíblicas en el conflicto constante de Tom y Jerry, similar a David y Goliat. Por otro lado, como el equipo de Deitch y Snyder no había visto muchos cortos de los personajes y contaban con un presupuesto ajustado de $10,000, los episodios resultaron tener una naturaleza surrealista que no fue intención de Deitch. En comparación con los cortos producidos por Hanna-Barbera, la serie sufrió un notable cambio. La animación fue limitada y brusca en movimiento, cuando antes poseían más fluidez. Los fondos eran más simples y en cuanto a la música, tuvo una banda sonora más electrónica y elecónica, con efectos de sonido futuristas, reverberación fuerte y en vez de haber un diálogo, se oían murmullos. En cuanto a los escenarios, los cortos de Hanna-Barbera contaban con una trama que por lo general estaban dentro y fuera de una casa, pero con Deitch contaban con lugares más exóticos, arriba de un barco ballenero del siglo XIX, una antigua ciudad griega, el salvaje oeste, el espacio exterior, etc.
Al mismo tiempo, la dueña de Tom fue reemplazada por un personaje creado por Deitch, ya que él notó el estereotipo racial de ese personaje. Recordemos que estamos en los 60, década donde hubo mayor conflicto bélico entre los bloques capitalistas y comunistas, uno liderado por Estados Unidos y el otro por la Unión Soviética. Deitch quería evitar que lo vinculen con el comunismo, por lo que el director tuvo que romanizar los nombres de su equipo de trabajo en los créditos iniciales. Además, estos son de los pocos cortos animados de Tom y Jerry que no llevan el Made in Hollywood USA, y como el estudio de animación estaba del otro lado de la cortina de hierro, no colocaron la ubicación del lugar. Metro-Goldwyn-Mayer decidió no renovar el contrato, por lo que el último de estos 13 cortos se estrenó el 21 de diciembre de 1962. Los episodios nunca llegaron a ser nominados a un premio de la Academia. Aún así, el año pasado, los cortos animados de Tom y Jerry se convirtieron en los más taquilleros de la época, superando a los Looney Tunes, quienes ocuparon ese cargo por más de 16 años. Puede decirse que los cortos de Gene Deitch son lo peor de la producción teatral de Tom y Jerry, lo cual él afirma que esto se debió a la inexperiencia de su equipo y el ajustado presupuesto. A pesar de la crítica, hay fanáticos de la serie que le escribieron cartas positivas al director, donde demostraron que sus cortos son sus favoritos. Tom y Jerry estuvieron en las manos de Deitch solamente por 2 años, un tiempo muy breve. Después de publicarse sus cortos, pasaron a las manos del animador Chuck Jones, quien en 1963 fue despedido de Warner Bros. Después de 30 años de trabajo. Jones comenzó su propio estudio de animación junto a su compañero Les Goldman, donde produjeron 34 cortometrajes para El gato y el ratón. Chuck Jones es conocido por su trabajo en los cortos animados de Looney Tunes y Merrie Melodies, donde produjo y dirigió cortos protagonizados por Bugs Bunny, Pato Lucas, además de ser el creador de otros personajes como El Coyote y el Correcaminos, Pepe Le Pew y Marvin el Marciano. También dirigió la adaptación animada del Grinch en 1966. Para Jones fue dificultoso adaptar su estilo al concepto de Tom y Jerry, por lo que su forma favoreció más a la animación y a la personalidad de los personajes que las historias en sí, ya que algunos cortos carecían de trama. Algunos de estos dibujos animados de Tom y Jerry hacen recordar su trabajo en El Coyote y el Correcaminos, ya que se pueden notar gags similares como el de los personajes cayendo desde lugares altos. El diseño de los protagonistas sufrió cambios. Tom tuvo unas cejas más gruesas, su apariencia en general fue menos compleja, su pelaje se volvió más gris, orejas más puntiagudas y unas mejillas más peludas. Por el lado de Jerry, sus ojos y orejas se volvieron más grandes, un color marrón más claro y una apariencia más dulce. Jones dirigió la mayoría de los cortos junto a Maurice Noble. Por otro lado, estos cortos tuvieron una apertura muy memorable para la serie, donde Tom reemplaza al león de Metro-Goldwyn-Mayer para luego quedar atrapado en la O de su propio nombre. Si bien se considera que los cortos de Chuck Jones tuvieron una mejora con respecto a los de Gene Deitch, realmente no obtuvieron mucho éxito de parte de la crítica. Para 1967, Metro-Goldwyn-Mayer cesó la producción de los cortos de Tom y Jerry, mientras que Chuck Jones se estaba dedicando a la creación de especiales para televisión y estaba en medio de la producción de la película La Caseta Mágica. Exotic and seldom heard noises. Dean? En 1965, los cortos animados de Tom y Jerry empezaron a estrenarse en la televisión, pero en versiones editadas. En estas versiones, el equipo de Jones tuvo que eliminar a la dueña original de Tom y reemplazarla en la mayoría de las veces por una mujer igual de gorda, pero blanca e irlandesa. Debutaron en la televisión el 25 de septiembre de ese mismo año por CBS, donde los pasaban los sábados a la mañana. 2 años después se mudaron a los domingos, donde permanecieron hasta el 17 de septiembre de 1972.
Ya pasaron 17 largos años, y este dúo de personajes domésticos no pudo encontrar a una persona que haga honor a su concepto. Tanto fue así que volvieron a las manos de sus creadores originales, Hanna-Barbera, que con su estudio de animación ya produjeron más de 60 dibujos animados. Sin embargo, a pesar de ser sus padres, el monstruo que habían creado en los años 40 quedó demasiado grande, incluso para ellos mismos. En 1975, en asociación con Metro-Goldwyn-Mayer, Hanna-Barbera vuelven a manejar Tom y Jerry. Fue la primera vez que este dúo se alejaría del teatro y tendría una serie de dibujos animados exclusivo para la televisión. Fueron en total 48 cortos de 7 minutos que se combinaron con Simiolón y Mumbly. Los personajes no sufrieron un cambio de apariencia realmente notable, salvo por Jerry, que se vistió con un moño rojo. En esta serie, los personajes hicieron un pacto de no agresión, y después de tantos años de caos entre ellos, en este programa tienen nuevas aventuras juntos. Bird's nest with a cute little baby birdie. Fellas, you sure wouldn't want to disturb anything as sweet as this little fella. What a cute picture. Esto se debió a las estrictas normas contra la violencia para la televisión infantil, ya que el show se transmitía a la mañana los sábados por ABC. No obstante, según declaraciones de Barbera, hace 50 años que se criticaba a la violencia de los dibujos animados, y que Tom y Jerry nunca se iban a matar porque son amigos. Durante los años 60, 70 y 80, Hanna-Barbera fue la productora de dibujos animados para televisión más grande. Realmente no tenía mucha competencia. Los únicos capaces de competir ante este estudio fueron DFE, responsables de llevar a la televisión el show de la Pantera Rosa. A su vez, trajeron especiales para televisión de Looney Tunes y Merrie Melodies, como las historias de Navidad de Bugs Bunny. También lo hicieron con la serie animada del Regreso al Planeta de los Simios, además de crear los efectos especiales de las espadas láser de Star Wars. Y el otro estudio que fue capaz de competir en esos años fue el encargado de realizar una nueva serie de Tom y Jerry en 1980, Filmation Studios. Eran conocidos por tener licencias para producir dibujos animados de personajes pertenecientes a otros medios. En su catálogo se pueden encontrar series como Las Nuevas Aventuras de Superman, Aquaman, Star Trek, He-Man y los Amos del Universo, Los Cazafantasmas y muchas más. Puede parecer un gran catálogo, pero Filmation parecía darle más importancia a la cantidad que a la calidad. Su forma de animar fue muy reconocible en ese tiempo, ya que explotaban la técnica de animación limitada, usaron mucho rotoscopio y reutilizaban secuencias de animación una y otra vez. Se elogiaba su trabajo en el apartado artístico, sobre todo en las escenas de fondo de sus shows. Si bien les preocupaba más la cantidad que la calidad, intentaron escribir buenas historias. De hecho, el mejor ejemplo es Star Trek, que incluía guiones escritos por conocidos autores de ciencia ficción y poseía las voces de una buena parte del elenco original. Lamentablemente no se puede hablar muy bien de Tom y Jerry en manos de este estudio. La serie fue notable por querer introducir nuevamente el concepto original de Tom y Jerry, la extrema violencia física, cosa que los anteriores estudios omitieron con creces, al igual que varios personajes secundarios. Por un lado, Gene Deitch tuvo un presupuesto muy ajustado y su equipo era ignorante en materia, y por el otro, Chuck Jones intentó aplicar su propio estilo donde favoreció más la forma de ser de los personajes y las expresiones faciales. Y por último, a pesar de que Hanna-Barbera fueron sus creadores, en su segundo periodo crearon un Tom y Jerry muy alejado de lo que alguna vez ellos produjeron. Filmation no solo volvió a introducir el familiar formato de persecución, sino que reintrodujo personajes antiguos de Metro-Goldwyn-Mayer que no aparecían hace años, como por ejemplo Droopy y Barney el oso. Estos nuevos episodios consistieron en 2 de Tom y Jerry de 7 minutos, más una caricatura de Droopy de por medio, y con la aparición de otros personajes como el mencionado Barney. Además de la animación, el show tuvo una partitura musical muy limitada, todos los episodios usaron el mismo stock tanto para Tom y Jerry como Droopy. A pesar de las buenas intenciones que se tuvo con esta versión, al igual que la del 75, no logró una buena aceptación. Tener solo el concepto original no favoreció la monotonía de su animación y banda sonora. Ni siquiera el regreso de personajes entrañables logró que estos personajes vuelvan a esos momentos de gloria. A
A mediados de los 80 ocurrieron dos cosas que marcarían al dúo del caos. En primer lugar, ¿recuerdan a Metro-Goldwyn-Mayer? Bueno, en 1986 la productora de Tom y Jerry fue comprada por Ted Turner, conocido por fundar la cadena de noticias de CNN. Brevemente, Turner vendió Metro-Goldwyn-Mayer a su viejo dueño por problemas financieros que tenían sus compañías. No obstante, conservó el material audiovisual previo al 86, tanto de películas como de televisión. Gracias a esto, formó Turner Entertainment Company, la cual tiene a su disposición los derechos del dúo del gato y el ratón. Lo segundo fue por algo que se puso de moda en el mundo de la animación. La cosa consistía en tomar personajes populares e involucrarlos en nuevas historias, pero como niños o bebés. Los Muppet dieron origen a este tropo en el 84, con su serie Muppet Babies. Y como fue un gran éxito, los demás quisieron subirse al carro. Series como Los Picapiedras tuvieron su versión en el 86, igualmente que Scooby-Doo en el 88, y por supuesto nuestros queridos amigos Rompelotodo no quisieron quedarse atrás. Por lo tanto, otra vez de la mano de Hanna-Barbera, llegó Tom y Jerry Kids. La serie se inspira en los primeros cortos que produjeron sus creadores. No hay solamente vagas persecuciones, sino que utilizan herramientas y armas para atacarse. También se mantienen en silencio y reciclan algunas bromas. Curiosamente, Jerry tiene el mismo moño que usaba en el segundo periodo de Hanna-Barbera. Contiene algo de violencia, que es lo que más espera uno de Tom y Jerry, pero al ser un show enfocado para niños más pequeños, es una violencia muy sutil. Violencia hay, sin embargo no es para nada comparable a los feroces que fueron hace 33 años. Por otro lado, el show siguió contando con la participación de Droopy, ahora con su hijo, teniendo su propio spin-off llamado Droopy Master Detective. Roger Wilco over and out. That's Detective Tom. Se estrenaron el 8 de septiembre de 1990 y su última emisión se dio el 4 de diciembre de 1993. Se presentó como el primer programa del bloque infantil de Fox, Fox Kids, el cual solo se transmitía los sábados por la mañana, mientras que en otros países funcionaba como un canal aparte con 24 horas de programación. Tom y Jerry Kids terminó siendo un éxito comercial, que de cierta forma ayudó a revivir a dos personajes que se quedaron estancados por años. Ya habían comenzado el nuevo milenio, y desde Tom y Jerry Kids estos dos personajes brillaron por su ausencia. En 1996, TBS fue comprado por el conglomerado de medios y comunicación Warner Media, que en esa época todavía era conocido como Time Warner. Turner Entertainment era poseedor de los derechos de Tom y Jerry, y como formaba parte de TBS, todos los derechos pasaron a ser de Warner Media. Este conglomerado tiene a su disposición a Warner Bros., quien administró la biblioteca audiovisual de Turner Entertainment en los próximos años, mientras que Turner pasaría solo a ser el titular de los derechos de sus producciones. Para el 8 de abril del 2001 se lanzó un cortometraje para televisión, estrenado en el canal de Boomerang, Tom y Jerry, The Mansion Cat. Tuvo la participación de Joseph Barbera como el dueño de Tom, al que nunca se le ve el rostro. En este corto, tanto Tom como Jerry son mascotas de la casa, y el dueño no quiere que Tom culpe al ratón por todo. Pasaron 8 años después para que Tom y Jerry tuvieran otro dibujo animado, y curiosamente no fue lanzado para video, dificultando la obtención de este corto incluso por internet. Fue la última producción de Tom y Jerry hecha por Hanna-Barbera antes de ser absorbida por Warner Bros. Animation. Y debido a la mala crítica que tuvo la película del 92, no se reutilizó ningún elemento de la misma, como por ejemplo el diálogo entre los personajes principales. Este cortometraje fue dedicado a Bill Hanna, creador de estos dos personajes junto a Barbera, quien falleció el 22 de marzo, pocos días antes del estreno del episodio. Finalmente, en 2005, tanto Hanna-Barbera como Turner fueron absorbidos por Warner Bros. Y, como parte de la celebración del 60º aniversario de Tom y Jerry, se estrenó su primer cortometraje teatral luego de 45 años. Barbera se involucró de lleno en el proyecto, destacando como director y escritor junto con Spike Brandt. The Karate World se estrenó en pocos cines de Los Ángeles el 27 de septiembre del 2005. Spike Brandt, aparte de dirigir y escribir este corto, también le dio voz a Tom, que, junto a Spike el perro, visten con las prendas del samurái.
The Karate Ward sería marcado oficialmente como el último corto individual de Tom y Jerry, aparte de ser el último que se estrenó en las salas de cine. No tomó demasiado tiempo para que volvieran a entrar a cada una de nuestras casas, porque el 23 de marzo del 2006 se estrenó su nueva serie, Las aventuras de Tom y Jerry, la cual se produjo del 2006 al 2008, esta vez con el sello de Warner Bros. Animation. Tuvo también la colaboración del mismísimo Joe Barbera, destacando como productor ejecutivo del programa, quien recibió créditos por las historias de algunos episodios. El animador lamentablemente solo pudo aportar su granito de arena en la primera temporada, ya que falleció el 18 de diciembre del mismo año. El nuevo programa constó de 2 temporadas, ambas con 3 episodios de los cuales cada uno se divide en 3 historias, y visto que es una serie que pretende emular los cortos teatrales de los años 40 y 50, su tiempo de ejecución son de media hora. Algunas de estas historias, junto a The Karate Ward, fueron producidas en 2003 como parte de un programa de dibujos animados para teatro. Hubo más de 30 que se tuvieron que abortar por el fracaso taquillero de Looney Tunes de Vuelta en Acción. Esta serie tuvo una buena aceptación en general. En IMDb la audiencia dice que esta serie se acerca mucho a lo que fue su era dorada en Metro-Goldwyn-Mayer, además de elogiar su animación e historias que poco se acercan a lo que ellos fueron alguna vez. En este programa, los personajes se involucran en tramas un poco más absurdas, como cuando ellos caen en una isla prehistórica y adiestran dinosaurios, o en donde Tom arma una computadora totalmente casera, un relámpago cae sobre su antena y los transporta a ellos en el mundo digital. El programa fue cancelado en el año 2008, poco después de que cerrara un bloque donde se transmitía. Cartoon Network en 2012 retransmitió las aventuras de Tom y Jerry como forma de espera para lo que Warner tenía pensado hacer con estos dos personajes en esta década. Warner ya había creado reboots de otros dibujos animados conocidos, tales como el show de los Looney Tunes y Scooby-Doo Misterios S.A., siendo este último muy bien aceptado por el público. Es así como Warner Bros. Y Renegade Animation, el 1 de marzo del 2014, sacan a la luz el show de Tom y Jerry, esta vez en formato HD y con la particularidad de estar animados en Flash, al igual que el show de los Looney Tunes. Renegade Animation es conocido por especializarse en Macromedia Flash y en haber animado Hi Hi Puffy Amiyumi en 2004. Esta nueva serie tiene un nombre similar a la del 75 hecha por Hanna-Barbera, pero es lo único en que se parecen. Aparte de ser animado completamente de manera digital, otra particularidad del show es que utiliza los mismos efectos de sonido que William Hanna hizo en los años 40 y 50. Lastimosamente no recibió crédito por ello. El hecho de estar animado con Flash es un punto que no fue del agrado del público. Comparado con series posteriores, puede ser considerada vulgarmente como una animación barata y perezosa. Esta serie, normalmente, sigue la persecución entre Tom y Jerry, pero estos episodios sufren variaciones en su entorno y trama. Estos son el formato tradicional, que es un ambiente urbano moderno, generalmente una casa. Tom y Jerry siendo mascotas de dos brujas, ellos dos formando una agencia de detectives llamada Los Detectives Gato y Ratón. Este segmento cuenta con un narrador y un diferente e interesante uso de colores para contextualizar. Jerry viviendo en un laboratorio con una rata llamado Napoleón, mientras que Tom es un gato callejero, Tom trabajando como mayordomo en una propiedad privada, y el último, Tom y Jerry en un ambiente terrorífico de Transilvania, tipo como una parodia a Van Helsing. Tom y Jerry tuvo todo tipo de series a lo largo de estos 80 años. Intentó reinventarse en varias ocasiones, pero ahora toca hablar un poco de su presencia en otros medios. Por supuesto que estos dos escandalosos tuvieron películas, no obstante su primer largometraje llegaría 52 años después de su nacimiento. Antes tuvieron apariciones en películas de Metro-Goldwyn-Mayer. La primera fue en 1945 en el musical Levando Anclas, donde Jerry interpreta un número de baile con el actor Gene Kelly y Tom aparece como un mozo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. You see? It's easy.
Originalmente se había pensado en Mickey Mouse para esta escena, pero Disney no aceptó. Entonces aprovecharon que tenían dos personajes conocidos de su propia casa para la película. La escena encima fue supervisada por Hanna-Barbera para que todo saliera perfecto. Su segunda aparición se dio en 1953 para la película Dangerous When Wet, otro musical. Acá los dos personajes se ponen a nadar con Esther Williams. En el año 1992 sucedió algo completamente nuevo para estos protagonistas. Volverían a la pantalla grande no con un corto, sino por fin para su propia película. Tom y Jerry, la película. El filme tuvo la participación de Barbera como consultor creativo y fue dirigida por Phil Roman, una persona que tal vez no suene muy familiar. Resulta que Phil Roman fue animador en los estudios que tenía Chuck Jones, quien también dirigió a Tom y Jerry hace años. Fue el principal animador de Cómo el Grinch se robó la Navidad y su estudio, Film Roman, produjo la animación para Los Simpson y Los Reyes de la Colina, así como también para especiales de Garfield y Charlie Brown. Tom y Jerry, la película, recaudó 3,6 millones por encima del presupuesto de 3,5 millones. No obstante, no fue muy bien recibida por la crítica. La idea de ver a estos dos en su primera película dialogando, cantando y metidos en una trama que no se enfoca en ellos, no fue del agrado de los críticos y mucho menos de los fanáticos, quienes crecieron viendo a Tom y Jerry matándose entre ellos. Si bien el concepto de la película, su historia y los números musicales son muy olvidables, fue elogiado por la animación, de lo cual curiosamente no se destacaron en los 80. 9 años después lanzaron para video su segunda película, Tom y Jerry, el anillo mágico, con una trama muy alejada de lo que fue su primer intento. Este sería el primer trabajo de Tom y Jerry producido por Warner Bros. Y el último en tener colaboración de Hanna-Barbera como dúo, debido al fallecimiento de Bill Hanna en 2001. Tuvieron por supuesto otras películas más, una donde van al espacio, una a lo Rápido y Furioso, una de piratas, una del Cascanueces, una donde conocen a Sherlock Holmes, una del Mago de Oz y varias más. Tuvieron muchas películas, la particularidad es que la única que llegó al cine fue la primera del 92. En cuanto a otros medios, Tom y Jerry también tuvieron cómics. Empezaron a aparecer en 1942 en las historietas de una serie de Metro-Goldwyn-Mayer llamada Our Gang, publicada por Dell Comics. La producción de los cortos de Our Gang cesó en el 44 y así fue que en el 49 Tom y Jerry tuvieron sus propias historietas. Ellos seguirían apareciendo impresos en papel por el resto del siglo XX. Tom y Jerry contó con tiras cómicas también entre el 50 y 52, así como también entre el 89 y el 94, llegando a distribuirse en el mercado sudamericano. Por supuesto, tanto en historietas como en tiras cómicas rompieron con la regla del silencio y hablaron. Lamentablemente, Tom y Jerry tienen que convivir constantemente con la comparación. ¿Por qué su último programa no es como antes? ¿A dónde se fue esa violencia tan divertida con cubiertos, armas, bombas, comida y todo lo que uno encuentra en una casa? ¿Por qué ahora se involucran en tramas tan absurdas e insípidas? Resulta ser que esos primeros 114 cortos que tanto añoramos dejaron la vara muy alta. Además, para analizar y comparar este tipo de cuestiones, siempre hay que observar el contexto en el que se creó y desarrolló una serie. La época en que estos dos comenzaron fue en plena Segunda Guerra Mundial, para luego pasar a vivir la posguerra en un mundo dividido por las ideologías políticas y así terminar en el nuevo milenio con un planeta totalmente globalizado. Con todo esto se quiere decir que las formas en que se crean los dibujos animados cambian. Luego de Tom y Jerry las tendencias cambiaron, las maneras son diferentes e igualmente lo es el contexto. Es imposible que todo sea estático y se mantengan solamente tramas con personajes planos que se dedican a perseguirse y lastimarse con armas de fuego y golpes. Y eso está bien, no se puede seguir utilizando la misma fórmula. En algún momento hay que saber cuándo dejar algo y evolucionar para mejor. El problema pasa cuando algo es tan bueno que es difícil dejarlo ir, y eso fue lo que sucedió con Tom y Jerry. Los primeros 114 cortometrajes se convirtieron en un monstruo que ni siquiera sus creadores pudieron replicar, ya que sus catástrofes siguen y seguirán presentes en el recuerdo colectivo.